Buenos días a todos y nada, yo voy a ser muy breve, daros las gracias por venir en este día que es un día, bueno, pues en los que estamos súper contentos, ¿no?, de haber conseguido este logro. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Isabel de Frutos como directora general de Salud Pública, que ha venido a nuestra casa, que, bueno, pues sabéis que es su casa también, ¿no? Ha sido su casa, estaba aquí de directora médica durante muchos años y ahora ha vuelto pues en representación de la consejería. El resto de la mesa, voy a dar paso, no quiero quitarles nada de tiempo, ¿no?, porque los protagonistas del día son ellos, es el servicio de digestivo, al que doy de nuevo ahora públicamente la enhorabuena. La verdad es que es un placer, ¿no?, tener gente trabajando en estos proyectos que además hacen que el hospital crezca y gracias a todos vosotros más servicios, que hay más servicios colaboradores, lo dirá ahora Eduardo, pero fundamentalmente, bueno, pues a vosotros, ¿no? Y nada más, le doy la palabra a Eduardo López, que nos lo cuente. Bueno, muchas gracias por la presentación y a todos por venir aquí. En resumidas cuentas, os vamos a presentar un poquitín el proyecto que hemos realizado durante los últimos años. En principio surgió un poco como algo a nivel de comunidad autónoma, pero bueno, se fue un poco desgranando la cosa y al final el apoyo que teníamos un poco de fuera fue decreciendo un pelín y entonces, bueno, casi todo lo suplimos con el personal del servicio, peleando un poquitín por ello. Entonces, lo que hemos intentado es hacer una erradicación del virus C en la población que nos corresponde. Y ello ha implicado pues, a muchos servicios del hospital y muchos servicios extrahospitalarios que, por ejemplo, están aquí presentes. Os lo irá después desgranando Marina, que tiene un pequeño PowerPoint para contaros un poquitín todo lo que hemos hecho, con quién lo hemos hecho y cuáles han sido los circuitos, quién ha estado implicado y demás. Y nada más, presentaros fundamentalmente en el extremo de la mesa está Rita Bau, que es la representante de AVI, Marina Millán, que ha sido la que más se ha encargado del proyecto, junto con Marta González, también facultativo de digestivo, Isabel de Frutos, que es directora general de Salud Pública y que muchos conoceréis mejor que yo, y por último María Teresa Arias Loste, que es representante de la Asociación Española de Estudio del Hígado, que es médico digestivo en Valdecilla. Así que nada, igual te dejo la palabra, Marina, y cuentas un poquitín más en profundidad, ¿vale? Antes se veía. Feo no es eso, ¿no? Que sí, pero está como que no es la pantalla de lo... Si nos llama esta chica... Pues va a ser que no. Enchufar y volver a enchufar. Llámaselo a la chica de... Yo creo que es mejor. Bueno, yo antes aprovecho este impasse y antes de contar el proyecto, pues hago lo que iba a ser al final, que es agradecer, ¿vale? Entonces, ¿vas a hablar con...? Ah, vale, perdón. Entonces, bueno, nada, todos me conocéis, soy Marina Millán, adjunta del servicio de digestivo y, como ha dicho Eduardo, pues desde que llegué en el año 2014, junto con Rosa Ortiz, que era la ex jefa de la unidad, pues nos encargamos un poco de la hepatitis C. Más adelante Marta, mi compañera Marta González, se unió conmigo un poco en todo este proyecto que hemos ido asumiendo poco a poco según las circunstancias que se han ido dando, porque bueno, al principio fue muy fácil tratar los pacientes, porque eran pacientes. Esto todo comenzó, que por ahí empezaba la diapositiva, en el 2014 con la salida de los antivirales de acción directa, que son unos fármacos que salieron en 2014 y se aprobaron para el tratamiento de la hepatitis con una tasa de respuesta muy elevada, una respuesta viral de más del 95%, y esto nos permitió pues tratar a todos esos enfermos que teníamos en la consulta
con una infección por virus de hepatitis C, ¿no? Entonces, inicialmente fue bastante sencillo, una vez que se aportó, o sea, que se aprobó por Sanidad el tratamiento, tratar estos pacientes, porque estos pacientes llevaban en nuestras consultas muchos años y pudimos tratarles pues sobre la marcha. Además, Cantabria fue una de las comunidades que facilitó realmente el tratamiento, porque estos tratamientos al inicio pues tuvieron un alto coste y no se podían asumir, no se podían tratar inicialmente a todos los pacientes. Empezamos a tratar a aquellos pacientes que tenían más complicaciones, pacientes cirróticos, donde su calidad de vida estaba comprometida, y luego se fueron aprobando para otro tipo de pacientes, ¿no? Esta ha sido más o menos la historia. Entonces, bueno, pasado este tiempo, pues hubo un momento que pasaron 3-4 años y habíamos tratado casi a todos los pacientes que teníamos en las consultas, pero los pacientes, o sea, ya los teníamos todos tratados y no teníamos paciente en consulta. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había que ver qué pasaba, ver si realmente habíamos tratado todos los pacientes diagnosticados, ver si había gente sin diagnosticar que conociera la enfermedad, y bueno, se hicieron nuevos estudios de prevalencia en España, que los que teníamos eran muy antiguos, en el año 2018, y se demostró que efectivamente todavía teníamos una prevalencia elevada y que había grupos donde había que ir a por ellos, a buscarlos, ¿no? y reconocer la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, fue en ese momento cuando empezamos a hacer búsqueda activa de pacientes, ¿vale? Estrategias, porque teníamos medicamentos que eran muy buenos, con muy buenos resultados, que modificaban la historia natural de la enfermedad, pero no teníamos pacientes en las consultas. Entonces, bueno, esos pacientes había que localizarles. ¿Y cómo? Pues se replanteó la situación. Y una de las cosas que hicimos, que se hizo también en Cantabria, fue la estrategia de eliminación para el virus de la hepatitis C. Entonces se planteó a nivel de nuestra comunidad pues una búsqueda activa de estos pacientes liderado por dos cosas. Una cosa que se llamó macroeliminación y otra cosa se llamaba microeliminación. La microeliminación al final era liderado a grupos de factores de riesgos, que eso era lo que hacíamos habitualmente, pero la macroeliminación iba a un grupo etario donde se había demostrado que existía una alta incidencia de hepatitis. Entonces, bueno, empezamos con la colaboración de atención primaria, se planteó esta estrategia donde cualquier paciente que fuera a atención primaria por cualquier motivo y necesitara sacar una analítica, aprovechar y hacer el cribado de la hepatitis C. Y esto se hizo así, lo hicimos... cada área sanitaria lo adaptó a sus necesidades y a lo que podíamos hacer, y nosotros en nuestro caso pues fuimos a cada liderado. Recuerdo en aquel entonces estaba en la dirección médica Manuel Otero, y bueno, con él trabajé muy cercanamente y fuimos a cada centro de salud a dar charlas sobre esto que estoy contando, de que existían estos tratamientos, que necesitábamos buscar pacientes, porque realmente eran tratamientos efectivos, pero no teníamos los pacientes en la consulta. En ese momento, pues eso, hicimos un plan, fuimos a todos los centros de salud, hablamos con todos los médicos de atención primaria para que supieran que existía esta estrategia, que se había facilitado desde atención primaria una manera, desde su programa, cuando generara la analítica se solicitará la hepatitis C, y que ese resultado además no tenían que verlo ellos, sino que se había creado un sistema de alarma en el cual llegaba directamente a la consulta. Ahora, esta es la mía. Perdón. Y ahora el modo L, ¿no? Ver. Modo lectura. Vale. No, modo lectura no, modo presentación, perdón. Ver. Modo pantalla completa. Vale, bueno, esto lo voy a adelantar porque al final esto es lo que os he contado. Esta es la estrategia que os decía, la macro y microeliminación. Y pues lo que os decía, ¿no? El paciente iba a atención primaria, le sacaban una analítica por el motivo que fuera, aprovechábamos a ofrecer el cribado de la hepatitis, el paciente hacía la analítica, se sacaba la serología, y estas serologías nos iban a llegar por una alarma que se había creado, una notificación, a los correos de Marta, o sea, míos y de Marta, ¿vale? Entonces, todas las analíticas de forma semanal que se sacaban de serologías de hepatitis C nos llega de forma automática a un correo que Marta y yo tenemos y que revisamos semanalmente, y de esta forma pues podíamos captar al paciente y llevarlo a nuestra consulta. Además de sacar la serología en un solo pinchazo, se hizo el diagnóstico en un solo paso, ¿vale? Que era sacar la serología, si esta era positiva, con esa misma muestra de sangre la carga viral, y si la carga viral era positiva, estábamos ante un paciente con infección activa, y este era el paciente que nosotras desde la consulta vamos a citar en nuestra consulta, ¿no?
O sea, no había que haber una derivación y se evitaban las pérdidas de los pacientes. Aquí lo hicimos de una forma de que establecimos un día al mes la consulta de hepatitis C, que es la consulta que tenemos los lunes por la mañana. Entonces, ahí vamos citando los pacientes con un plazo de un mes, ¿vale? Y en esa consulta pues hacíamos también todo en un solo paso. Hacíamos la consulta, la evaluación clínica, hacíamos una ecografía o hacemos una ecografía y un fibroscan, y si no hay contraindicaciones se le pauta al paciente el tratamiento que recoge directamente en farmacia hospitalaria. Ese mismo día todo el tratamiento de todo, o sea, de las semanas completas de tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el circuito que creamos. Y pues eso nos ha funcionado bastante bien, es el circuito que tenemos hasta hoy en día. Hemos ido tratando pacientes ya sea de atención primaria o de otros servicios, porque nos llegan todas las serologías pedidas de hematología, de cualquier servicio del hospital, tanto de primaria como de servicios hospitalarios, ¿vale? Sin embargo, luego en medio se nos metió la pandemia por medio. Entonces, todo esto que se había creado de estrategia de eliminación liderado por atención primaria, pues se paralizó. Y eso nos hizo replantearnos un poco la situación, porque los pacientes dejaron de ir a atención primaria, estuvimos unos meses muy parados, costó mucho retomar el programa, ¿vale? Y pasado este tiempo, pues intentamos seguir buscando pacientes y ver dónde estaban, ¿no? Entonces, bueno, ya atención primaria lo habíamos tocado, nos tocaban los centros de drogodependencia, la atención hospitalarias. Nosotros no tenemos ningún instituto de penitenciario en nuestra área, y salud pública, ¿no? Eran sitios donde podíamos ir. Entonces, a nivel de drogodependencias, de centros de drogodependencias que han venido por aquí los compañeros de AMAC, que es un centro de ayuda a pacientes con adicciones, pues trabajamos con ellos y fuimos hasta donde ellos vinieron aquí a recibir una charla un poco de informar el programa y los circuitos que teníamos establecidos, intentando no solo que conocieran nuestros circuitos, sino que pudiéramos ir a su centro a diagnosticarles y dotarles de test diagnósticos que pudieran ayudarles a, si el paciente no venía al hospital porque son pacientes difíciles de tratar, con poca adherencia al sistema sanitario, pues que los diagnosticáramos allí y ellos tener un contacto directo con nosotros para poder citarle en esta consulta, ¿no? Y bueno, trabajamos con el Centro de Drogodependencias de Torrelavega, de Zapatón, ¿vale? Ahí había unos 40 usuarios en tratamiento sustitutivo con metadona y directamente desde allí hicimos test rápidos de detención de serologías, y las que eran positivas se hacía un test de gota seca y se mandaban a un laboratorio que nos notificaban a nosotros los pacientes que había que tratar. Entonces, bueno, aquí también conseguimos tratar pacientes, ¿vale? Por otra parte, nos quedaba la atención hospitalaria. Con respecto a la atención hospitalaria, pues la Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Sociedad Española de Patología Digestiva y otras asociaciones, pues ya daban unas nuevas recomendaciones de cómo podíamos seguir con esto, ¿no? Y aunque ya lo sabíamos de antes, pues se hizo un consenso para un diagnóstico integral, no solo de hepatitis C, sino de otros tipos de hepatitis, donde se aprovecha en una única extracción analítica sacar todas las serologías de hepatitis, ¿no? Y basado en eso, pues intentamos adaptarlo a nuestro centro y vimos una oportunidad con los preoperatorios, ¿vale? Entonces, decidimos, pues nos costó un poco, porque tuvimos que ir a anestesias a explicarle un poco el programa, luego hemos tenido que crear un sistema de alerta para cada vez que el paciente de un preoperatorio se cita para una analítica preoperatorio, se genere desde el punto de vista informática la serología de la hepatitis C, pero en esto Alberto Pajares, que ahora ya no está aquí con nosotros, pero nos ayudó un montón y fue bastante fácil articularlo y se pudo hacer. Entonces, lo que hacemos y seguimos, hicimos y seguimos haciendo es que todo paciente ahora se ha ampliado la edad, esta es una diapositiva antigua, pero mayor de 18 años, que se vaya a hacer una analítica preoperatoria, pues le damos una hoja informativa mientras espera la analítica, se le solicita el consentimiento y si el paciente está de acuerdo, en ese momento que se saca la analítica preoperatoria, se saca un tubo para la serología de la hepatitis C. Y eso sigue el mismo circuito que sigue el resto de pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, esto también pues, nos ha servido. El año pasado, cuando di la sesión general, se habían cribado 1.600 pacientes y habíamos por lo menos encontrado 5 o 6 pacientes del cribado de anestesia que correspondía a la prevalencia que esperábamos.
Otra cosa que realizamos fue la búsqueda de pacientes perdidos con hepatitis C en el sistema de hospital, ¿no? O sea, hicimos una búsqueda retrospectiva ayudados por el servicio de microbiología que nos dotó de un listado de Excel con todas las serologías realizadas en nuestra área desde el 2010 hasta el 2020. Había muchos pacientes que se les había hecho serologías y bien, no tenían carga viral porque antes del diagnóstico de un solo paso, para hacer carga viral tendría que haber vuelto el paciente a la consulta y haber sacado otra analítica. Entonces, muchos pacientes tenían serologías positivas, pero sin carga viral, y otros pacientes eran carga viral positivo. Al final, revisamos 45.000 serologías, más o menos, y conseguimos que 876 pacientes pues, eran anticuerpos positivos, de los cuales había 494 con carga viral positivo. A ver, muchos ya habían sido tratados, muchos habían fallecido, otros estaban fuera de la comunidad, o sea, habían sido tratados en otra comunidad, y 41 pacientes sin carga virales, ¿vale? Entonces, de estos al final hemos podido localizar al menos 13 pacientes de los pacientes con carga viral positiva y unos 4 o 5 pacientes de los sin carga viral, porque, lo que digo, muchas veces estaban ya tratados, eran datos muy antiguos y eran tratados fallecidos o en otra comunidad, o incluso fuera de España también. Y bueno, y siguiendo con más estrategias de búsqueda, pues nos quedaba la población inmigrante, y eso es en lo que estamos trabajando actualmente, ¿vale? Sabíamos que la población inmigrante tiene una alta incidencia, especialmente estos países que ven aquí, Rumanía, Marruecos, Italia, Pakistán, Ecuador, Argentina, Colombia, están puestos en el orden de incidencia, o sea, los primeros tienen mayor prevalencia, perdón, y los últimos menos, ¿vale? Y hemos intentado pues contactar con los centros de inmigrante con éxito, lo hemos logrado. Estamos trabajando actualmente con este programa, que es la búsqueda activa en paciente inmigrante, y estamos trabajando con Cruz Roja, la sección de inmigrantes de aquí de Torrelavega, haciendo una búsqueda activa. Hemos trabajado de forma conjunta con el Centro de Salud Obra, que queda muy cerca de su sede, y el mes pasado hemos estado cribando los primeros pacientes con test rápidos. O sea que al final aquí lo que consiste es ir hasta donde está el paciente, porque estos pacientes, por motivos de que a lo mejor no tienen papeles, no tienen acceso al sistema sanitario, pues no pueden venir aquí o acercarse a los centros de salud, a los hospitales, y al final hemos ido a por ellos. Entonces hemos hecho los test rápidos, y aquellos que eran positivos hacíamos gota seca con la idea de incorporarlos al circuito que ya tenemos establecido, ¿vale? ¿Cuál es un poco el futuro y lo que queremos seguir haciendo? Hace un año se había implementado, se actualizó la estrategia de eliminación de la hepatitis C con la idea de cribar en urgencias, porque es algo que realmente la mayoría de los pacientes que vienen a urgencias se realiza una analítica, funcionaría bastante parecido a los preanestésicos, a los preoperatorios, ¿no? Entonces, creemos que es una oportunidad factible y accesible para realizar. De hecho, en nuestra área intentamos hacer un programa piloto en Tres Mares, que nos parecía más sencillo. Además, ya está digitalizada la extracción, que eso es otra cosa que hemos tenido ahí un poco de dificultades, porque el programa de analíticas ha sido cambiado en estos años desde que estamos implementando todo esto, y ahora es digital, con una pegatina, bueno, lleva otro circuito, y allí ya funciona, con lo cual era más fácil de entrada implementarlo en Tres Mares como un programa piloto de nuestra área. Y ya teníamos también creada de Valdesilla el sistema de alarma, donde cuando se pide un perfil básico de urgencias, te daba la opción de ofrecerle al paciente el cribado, y si el paciente aceptaba, sacar en esa muestra una serología. Obviamente había criterios desde el punto de vista de laboratorio, siempre que hemos implementado esto, para no repetir las serologías, porque eso siempre ha sido un problema, porque no podemos cribar a gente que ya está cribada. Se crea un sistema de alarma para que no salga a todos los pacientes. Aquellos que tenían serología en los últimos 5 años, no saltaba esa alarma. O sea, que eso es algo que ha funcionado y que es importante para no repetir, ¿no? Entonces, bueno, nos funcionó un mes, pero bueno, está un poco todo paralizado, y es una de las cosas que queremos intentar retomar, tanto en Reynosa como aquí en urgencia, con ese sistema de alarma para evitar repetir serologías. Pero es verdad que hay pacientes que luego... Yo tengo un listado de unos 10 pacientes perdidos, porque aunque saben que tienes, intentas localizarles, son pacientes de muy difíciles de contactar, algunos ya no quieren
no quieren tener contacto con el sistema sanitario, luego revisas o reviso cada cierto tiempo y han venido hace un mes o 3 meses a urgencias. Entonces, eso hubiese sido un buen momento para cribarles y se ha perdido, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que intentar retomar. Luego también en los pacientes ingresados, yo creo que los pacientes que ingresan, pues casi a todos al día siguiente se les saca una analítica, entonces sería tan sencillo como crear también este sistema de alarma en esa analítica que se pide cuando el paciente ingresa. Otra opción, y ya se ha hecho en otros hospitales, es en endoscopia. Las unidades de endoscopias, siempre que el paciente se va a sedar, se coge una vía y no costaría tampoco nada poder aprovechar ese momento para sacar una analítica. Y vamos a continuar en proyectos con Cruz Roja, por ejemplo, con AMAC, con Centro Reto, seguir trabajando sobre todo para que ellos nos conozcan de forma cercana, sepan quiénes somos, cómo trabajamos y ofreciéndoles pues el test directamente en sus unidades para que los pacientes no se pierdan y al final pues podamos ofrecer un poco el tratamiento, porque realmente son tratamientos que curan la enfermedad y cambian la historia natural de la enfermedad, ¿vale? Y bueno, al final dije que iba a empezar por las gracias, pero lo he hecho como lo tenía pensado. Y nada, dar las gracias, no solamente esto parece que lo hemos hecho solo nosotros, pero esto ha sido un trabajo de muchos años, donde han colaborado muchísimos servicios, especialmente servicio de laboratorio, Iria, la jefa de laboratorio, microbiología, Inés de Benito, que está ahora en Valdesilla, Belén, que también está en Valdesilla. De verdad que con ella hemos trabajado fenomenal, nunca nos han puesto pega para ninguna propuesta que llevábamos. Marta y yo cada 2 por 3 pues íbamos pensando cómo podíamos cribar y se los planteábamos y nunca nos pusieron ningún problema. Farmacia, están Silvia y Ana, que también les hemos dado mucho trabajo porque son pacientes que, aunque yo les cite hoy, quizás les viene bien venir, pues no sé, el martes a las 3 de la tarde. Entonces, a veces les llamábamos, oye, ha venido un paciente, está aquí en la puerta de mi consulta, yo voy a hacer un hueco para verle porque no queremos que se vaya. Algunos te decían, es que yo puedo venir el 25, que es cuando cobro la pensión, yo no puedo venir el día tal, y siempre los han recibido en cualquier momento. O sea, nunca nos han dicho, no podemos darle el tratamiento. O sea, de verdad que eso es algo que hay que recalcar. Luego, Alberto Pajares también ha sido fundamental en todo esto, que tampoco está aquí ahora, pero es que cada vez que iba yo allí a decirle, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a intentar crear una alarma tal. Nos creó muchos perfiles con Carmela, de laboratorio. Los perfiles de las analíticas en los pacientes psiquiátricos los hemos podido adaptar. En los pacientes que van a psiquiatría tienen un perfil donde está incluido la serología, ginecología en el primer trimestre. Con eso hemos cubierto todas las embarazadas, que también está dentro del decálogo de la eliminación. Entonces, bueno, nos han ido creando los perfiles para poder, cuando piden el perfil del primer trimestre, pues añadir la serología de virus B y C también, ¿vale? Entonces, quiero decir que realmente es un trabajo de todos, ¿no? Donde todos hemos podido colaborar. En urgencias he estado también trabajando con Marisa en Reynosa cuando hemos estado intentando poner allí en marcha el proyecto y nunca ha habido, o sea, de verdad que es agradable trabajar en este hospital porque encontramos la colaboración de todos los servicios implicados y bueno, entre todos hemos podido lograr todo esto, o sea que no es solo un logro nuestro, sino logros de todos estos servicios que al final pues también han estado ahí. Desde el punto de vista de la dirección, recuerdo tener aquí una dirección estaba Gema, me parece, sí, estabas tú aquí para ver cómo organizábamos los preoperatorios. O sea que al final, pues eso ha sido un trabajo de todos. Es verdad que nos ha costado un poquitín a veces explicar realmente lo coste efectivo que son estos tratamientos y cómo modifica la historia natural, pero realmente pues yo creo que los resultados son buenos. Y aunque no lo he puesto, pues durante este tiempo hemos tratado más de 306 pacientes, ¿vale? Que todos se han curado. Muy puntualmente alguno ha recidivado y le hemos podido volver a tratar porque no solo hay un fármaco hoy en día, tenemos tratamiento para aquellos que no responden, que serán 2 o 3 de esos 306, no muchos más. Y bueno, yo creo que los pacientes están también contentos y bueno, es lo que hemos hecho. ¿Vale? Si os parece, ahora Rita Bau habla un poquito fundamentalmente de cuál es la importancia de este plan de cribado y la erradicación del virus C y qué papel ha tenido AVI con nosotros.
Solamente puntualizar a Marina, que yo creo que esto es muy importante, sobre todo la implicación personal que han tenido ella y Marta, y que también es muy importante que nosotros tengamos una consulta en la que propiamente nosotros podamos hacer todo un acto único. Nosotros hacemos la ecografía abdominal propiamente de los pacientes de digestivo y concretamente los pacientes que tienen un virus C se les hace todo a la vez, se les hace la consulta, se les hace el fibroscan, se les hace propiamente la ecografía, todo hacerlo en un acto. Yo creo que eso facilita mucho la labor y sobre todo también para ir a por la medicación a farmacia y demás. Y nada, os dejo con Rita entonces, adelantándome un poco, os lo dirá ella, pero bueno, yo solamente destacar que de los, no sé cuántos serán, 16, 18 hospitales que tengan la acreditación en España, no lo sé, igual lo sabéis vosotros mejor, que del tamaño del nuestro yo creo que no hay ninguno, o igual hay alguno que a mí se me pierde. Bueno, pues ahora os lo cuenta ella. Buenos días a todos, Directora General de Salud Pública, resto de participantes de la mesa, a todos los asistentes. Para mí, como representante de AVI, gerente de Relaciones Institucionales, es un placer estar hoy aquí. Es un hospital que puede estar orgulloso, desde gerencia, dirección, al resto de los profesionales, por el impulso del trabajo que están haciendo. Y es una suerte estar celebrándolo y compartiéndolo con todos vosotros. El trabajo de la eliminación de la hepatitis C es un trabajo que, como bien ha dicho Marina, es un trabajo multidisciplinar, coordinado, en el que todos sois importantes, todos los profesionales, ya no de ámbito sanitario, sino también fuera del hospital. Muy importante la colaboración que decía Marina de los centros de adicciones, Cruz Roja, tantas oportunidades para identificar esos pacientes que se beneficien de una oportunidad de tratamiento que hace unos años no había, porque estos pacientes, no soy clínica, no lo puedo decir, soy farmacéutica, pero estos pacientes no tenían opción y muchas veces acababan con una cirrosis o cosas peores, ¿no? Reconocimiento, enhorabuena a todos, enhorabuena a los profesionales, enhorabuena a los pacientes que tienen la suerte de ser atendidos en este centro. Es un centro, como decía, de los pocos que tienen esa valoración tan buena y es algo de los que todos os podéis sentir orgullosos. Enhorabuena a Marina, a Marta, por supuesto a todo el servicio y, como decía, a la población asistencial que se ve beneficiada por estos tan buenos profesionales. Desde AVI, si me lo permiten unas palabras, decir que es una compañía farmacéutica que no solo facilita y pone a disposición de los profesionales sanitarios fármacos, como en este caso varios fármacos para la eliminación de la hepatitis C, sino que colabora o queremos colaborar, y así lo hacemos, con administraciones públicas, con entidades privadas, con centros de investigación, con sociedades, con asociaciones de pacientes, con múltiples factores, múltiples personas y agentes del sistema, porque pensamos y creemos en la colaboración para ese beneficio final último y compartido, que es conseguir la mejor salud de los pacientes. Estar hoy aquí yo creo que es un éxito. No nos damos cuenta, pero seguramente estamos haciendo historia. Es un hito en la historia de la medicina poder erradicar un virus, el virus de la hepatitis C, y vosotros lo estáis consiguiendo, lo estáis haciendo posible. AVI empezó en virología hace muchos años, en virus C casi 10, o un poquito más de 10, y hay que estar orgullosos porque a veces normalizamos cosas que realmente son un éxito, son lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Un hito. En este camino es un placer acompañar a asociaciones y sociedades científicas como la EH, la Sociedad Española de Estudio del Hígado, porque es la manera, repito, de trabajar y colaborar conjuntamente, apoyando iniciativas que beneficien a todos los pacientes. Gracias a la EH por contar con AVI como partners de este proyecto, gracias a la dirección del hospital, gracias al servicio de digestivo por hacerlo posible y, por supuesto, gracias a la Consejería de Salud de Cantabria por impulsar este proyecto en este hospital. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Bueno, pues os presenté antes a María Teresa Arias Loste. Ella es hepatóloga en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y ahora acude aquí en representación de la Asociación Española para Estudio del Hígado. Nos va a decir un poquitín, básicamente, la importancia que tiene este reconocimiento y destacar, yo creo que es una auditoría independiente la que lo acredita como tal.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Yo soy María Teresa para mi abuela, pero a mí siempre me han llamado Maite, ¿eh? Yo soy Maite Arias, trabajo en Valdecilla y para mí es un absoluto placer estar aquí y sobre todo estar aquí representando a la EH y para daros un reconocimiento tan merecido después de las palabras que hemos oído de Marina y felicitar también a Marta por su puesto, por su trabajo. Nosotros como AEH, en la Asociación Española para el Estudio del Hígado, la semana pasada estábamos organizando el 50 aniversario de nuestra sociedad y uno de los hitos indiscutibles dentro de la hepatología en estos últimos 50 años es que hace 50 años, cuando nuestros predecesores formaron la sociedad, fueron estos visionarios que hicieron una sociedad única en el mundo, donde desde el primer momento se conjugó investigación básica, investigación translacional, clínica. No había hepatitis C, hablaban de otras hepatitis, no A, no B. Como con el paso de los años llegó la hepatitis C, que prácticamente lo abarcó todo o casi todo en las consultas de patología. Yo recuerdo cuando yo era residente solo había virus C en las salas de hospitalización, y como ahora estamos organizando el 50 aniversario y estamos hablando de que la enfermedad se va a erradicar. Luego, esto es una historia de éxito y es paralela al éxito de un hospital como el vuestro, que ha hecho un trabajo excelente para que la erradicación sea posible, con lo cual, desde luego, es un motivo de alegría. En este sentido también, por supuesto, agradecer a Avi su involucración y su participación siempre entusiasta y muy implicada con nuestra sociedad para que esto sea posible. Y yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que es y por qué se ha hecho este decálogo, y en realidad voy a hablar muy rápido porque, escuchando a Marina, el trabajo está hecho. El decálogo en cada uno de sus pasos lo ha descrito perfectamente, como desde el principio, desde el 2014, 10 años, decálogo, parece que va todo en consonancia, se han ido dando los pasos para que estemos aquí y habéis cumplido todos y cada uno de esos pasos. Luego el trabajo es excelente y este no es un reconocimiento que se dé un grupo de amigos y no, esto es un trabajo muy serio, donde se han rellenado muchos formularios, donde ha habido una auditoría y donde verdaderamente la puntuación ha sido excelente, y esto de nuevo pues es un motivo para estar más que orgullosos. Yo muy brevemente comentaros cómo los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030 se dividen en unos objetivos de reducción relativa y luego hay unos objetivos específicos absolutos de prevalencia, incidencia y mortalidad, y unos objetivos que también son planificados. Es muy importante ver cómo la Organización Mundial de la Salud quiere que para el 2030 más del 90% de las personas con virus C hayan sido diagnosticadas, más del 80% de las personas diagnosticadas con virus C hayan sido tratadas, y que haya un 0% de inyecciones no seguras, lo cual pone el foco en lo importante que es esa microeliminación en estos grupos de riesgo. Como bien ha comentado Marina, la pandemia del COVID ha provocado una reducción muy importante en el número de tratamientos de la hepatitis C en España, obviamente también por la extinción en el número de la casuística, pero también por el agotamiento de los recursos que se derivaron hacia otro virus en ese momento tan emergente y en una situación, en un contexto tan dramático. Por eso que en grupos, hospitales, equipos como el vuestro no hayan cejado en el empeño, pues ha sido críticamente importante para que hoy podamos estar aquí. No hace falta que yo os explique que la eliminación de la hepatitis C es tremendamente importante. ¿Y por qué? Pues porque tiene un notabilísimo impacto sobre la incidencia, la mortalidad, la carga y el coste para nuestro sistema sanitario. Hasta un 85% de las personas infectadas van a desarrollar una infección crónica y de estas hasta un 30% podrán evolucionar hacia una cirrosis hepática, y por lo tanto es lógico pensar, a uno le lleva a pensar que la hepatitis C es un importante problema de salud pública, todavía lo es hoy, y la eliminación de la hepatitis C en nuestro país es realmente posible y se deben desarrollar tantas acciones como sean necesarias y que también nos ha explicado Marina hace un rato. Y para que esta eliminación sea posible, después de la macroeliminación de estos pacientes que teníamos en las consultas y que teníamos muy bien fidelizado, ha venido la microeliminación como camino
para lograr la eliminación del virus T. La microeliminación es una estrategia importantísima para lograr los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para eliminar el virus T, y esta estrategia consiste en actuar en subpoblaciones o entornos específicos que tienen una elevada prevalencia de infección por el virus T, como los usuarios a drogas, los hombres que tienen sexo con hombres, cohortes, pacientes específicos en áreas geográficas muy definidas, etcétera, etcétera. Y el posicionamiento de la AEH ha sido inequívoco. En el año 2019 se publica este documento de posicionamiento de la AEH, donde en líneas generales, aunque pueda parecer un documento más complejo, lo que se pone el foco sobre todo es en la simplificación, tanto del diagnóstico como del tratamiento, y como muy bien ha expuesto previamente Marina, cómo tenemos que reducir ese número de pasos, ese número de peldaños que tenía que subir previamente un paciente hasta alcanzar el tratamiento, y cómo esto se consigue gracias a la integración de un diagnóstico tanto centralizado como descentralizado, que permita fundamentalmente un diagnóstico en un paso único que sea rápido, eficaz y que por lo tanto alcance los objetivos que tenemos. Este es el decálogo que se elaboró. En primer lugar, se pretende implementar el diagnóstico en un solo paso. El segundo punto sería adoptar un sistema eficaz de notificación o de alertas, como muy bien nos ha explicado Marina, que se desarrolló aquí en Sierra Llana, establecer la derivación directa a atención especializada de cualquier paciente diagnosticado con infección crónica por virus T, hacer una búsqueda activa, retrospectiva de casos positivos, como también nos han explicado previamente, simplificar la evaluación pretratamiento en los pacientes con hepatitis C crónica con o sin cirrosis, simplificar la dispensación del tratamiento propiciando la entrega de forma completa, para lo cual es tan importante los servicios de farmacia hospitalaria. El séptimo punto sería implementar un cribado universal en pacientes de riesgo, establecer el cribado en determinados grupos seleccionados de pacientes por factores de riesgo, como mujeres embarazadas, pacientes atendidos en urgencias, prequirúrgicos y o ingresados en cualquier unidad del hospital, como bien se ha hecho y es ejemplo este hospital. Implementar un diagnóstico descentralizado y simplificado para facilitar el abordaje de las poblaciones vulnerables. Y, por último, implementar la coordinación con centros de reducción de daños. Todo esto es muy sencillo al leerlo y, sin embargo, muy complejo, lleva muchos años y muchísima tarea. ¿Por qué implementar el diagnóstico en un solo paso? Pues porque es beneficioso, y la implementación del diagnóstico en un solo paso tiene un impacto que es real en la cascada de tratamiento del virus T. Permite diagnosticar y evaluar correctamente para tratamiento a un mayor número de pacientes y contribuye así a la eliminación de la hepatitis C. Y además es una estrategia de diagnóstico que gusta mucho a los gerentes porque es coste efectiva. El segundo punto, adoptar un sistema eficaz de notificación o de alertas. Esta es una experiencia publicada aquí en España de rescate de pacientes a través de alertas de pacientes con serologías positivas, los cuales se avisa al clínico de que ha de realizar una carga viral. Esta implementación en este trabajo se demostró que es factible en práctica clínica y aumenta la tasa de pacientes con pruebas de ARN para el virus T realizada. Evidentemente, lo ideal es el diagnóstico en un solo paso, pero si no es posible, este sistema de alertas debería solucionar este gap. El tercer punto del decálogo, la derivación directa a atención especializada de cualquier paciente diagnosticado con infección crónica por el virus T. En este trabajo que se publica en Andalucía se ve cómo los pacientes son derivados desde los centros de tratamiento de adicciones en Málaga al Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, y ven cómo esta estrategia de simplificación en la derivación es una medida eficaz en la microeliminación del virus T. Nuestro cuarto punto, identificar a todos los pacientes perdidos en el sistema mediante una búsqueda activa, retrospectiva de casos positivos, como se hizo aquí en el Hospital de Sierra Llana, pues también es una medida eficaz para identificar, localizar a estos pacientes que se han perdido en nuestros sistemas y que en todos los hospitales seguro hay casos.
Quinto punto de nuestro decálogo, simplificar la evaluación pretratamiento, y en este sentido las guías, tanto la americana como la europea, son inequívocas. Pretratamiento simplemente necesitamos confirmar que el virus es replicativo, y para descartar la presencia o no de cirrosis incluso nos podríamos basar en una cosa tan sencilla como son los scores no invasivos, y es que se ha visto que para la valoración de la fibrosis hepática se pueden utilizar técnicas serológicas como el APRI y el FIB4, que se hace inmediatamente. Obviamente lo ideal es lo que hacéis vosotros aquí, que es el sueño de todo hepatólogo. Te hago la eco, te hago el fibroscan y en un solo paso te diagnostico ya no solo de la hepatitis C, sino de cualquier hepatopatía crónica prácticamente que puedas tener, o de muchas, o por lo menos tener un abordaje inicial muy completo e integral. Pero si no se tienen estas dos técnicas, que evidentemente en la inmensa mayoría de contextos no van a estar disponibles, pues las técnicas serológicas podrían solucionarnos este problema. El sexto punto del decálogo, simplificar la dispensación del tratamiento propiciando la entrega de forma completa en una única visita. Nuevamente aquí tenemos otro ejemplo como la simplificación y descentralización de la cascada de cuidado del virus T permite que los pacientes se vinculen a la atención sanitaria más rápidamente y en estadios más tempranos de la enfermedad. El séptimo punto es implementar el cribado universal. En este trabajo que se publicó aquí en Cantabria, una experiencia en mi hospital, en el Hospital de Valdecilla, lo que se comparó fue la prevalencia de virus T en pacientes con un trastorno mental grave, y se vio de manera muy interesante que la prevalencia de infección activa por virus T es del 1,2%, lo que representa entre 4 y casi 6 veces la de la población general. Luego de ahí la importancia de cribar en estos grupos de riesgo, y los pacientes con patología mental serían uno de ellos. Octavo punto, ya estoy acabando. Establecer el cribado en determinados grupos seleccionados de pacientes por factores de riesgo, mujeres embarazadas, pacientes atendidos en urgencias, etc. En cuanto a la atención en urgencias, este trabajo, también publicado aquí en España, nos describe la experiencia de un programa de cribado en pacientes atendidos en urgencias, y ven que la prevalencia de virus T entre los pacientes que se atienden en estos servicios es hasta 4 veces superior que la que se observa en atención primaria. Y también nos dan algunas pistas de cuáles van a ser los factores de riesgo. Las alteraciones psiquiátricas nuevamente y el consumo de alcohol eran en este estudio los principales factores de riesgo asociados a la infección por el virus T. El noveno punto, implementar un diagnóstico descentralizado y simplificado para facilitar el abordaje de las poblaciones vulnerables. Esta imagen a mí me parece tremendamente gráfica. Vamos desde un diagnóstico tradicional donde el paciente tenía que llevar hasta 5 visitas hasta que recibía su diagnóstico, y a lo mejor en la sexta era en la que se le daban las pastillas. Yo viví esa época y la recuerdo perfectamente, hasta que con las diferentes técnicas de diagnóstico rápido hemos llegado al punto en el que somos capaces de testar inmediatamente y poderte dar el tratamiento con antivirales de acción directa en un único paso, lo cual es tremendamente efectivo en estas poblaciones que son de tan difícil acceso. Y ya por último, implementar la coordinación con centros de reducción de daños. En este trabajo se valoró muy positivamente una intervención para diagnosticar y vincular a los usuarios de drogas con el tratamiento y la atención sanitaria. En resumen, os he comentado el porqué, las bases científicas, la evidencia actual que sustentan este decálogo, y Marina previamente nos había explicado cómo ellos ya desde el principio, antes de que este decálogo se implementara, habían empezado poco a poco a sentar las bases para que hoy estemos aquí y estemos con un motivo de enorme alegría y de felicidad, que es poder decir que sois excelentes en este empeño, y enhorabuena. Muchas gracias. Ahora Isabel de Frutos nos comentaba un poquitín unas palabras, ¿vale? Y hacemos a modo de clausura este discurso suyo, y después hacemos el acto de entrega, si os parece, de la sociedad. Buenos días. Yo os voy a decir palabras cariñosas, porque las de conocimiento y ciencia ya las han dicho todos los que están aquí. Entonces, en primer lugar, dar las gracias a la gerente del hospital, a Yolanda, por su invitación, por invitarme como directora general de Salud Pública en este momento.
también seguramente por antigua trabajadora del hospital, porque el otro día cuando se celebró el 30 aniversario era muy emotivo como la gente se sentía orgullosa del sello de Sierra Llana, y a mí me parece bien y por eso también me gusta venir a Sierra Llana. Deciros que después de estar en esta mesa escuchando todo lo que he escuchado, bueno, primero me siento muy mayor. Yo, cuando habéis dicho el nombre de Rosa Ortiz de Diego, digo, hombre, menos mal que tengo aquí una contemporánea, porque ahora yo veo a gente tan joven y que nos da tanta esperanza para conseguir una buena calidad de vida, que de verdad que me admiran y me gusta, ¿no? Me gusta veros así. Y luego me ha encantado todo, cómo se ha organizado y cómo se trabaja con, bueno, pues con los que representan un poco el conocimiento, como decía, Marina, que yo me había repasado un poco los nombres, ¿no? Digo, Marina, Marta, Eduardo, porque yo, claro, sois tan jóvenes que no os conocía, pero ahora ya creo que no se me olvida vuestros nombres y lo bien que habéis estado trabajando. Desde luego es muy importante que alguien nos financie muchos proyectos que hacemos y por eso también quiero agradecer, bueno, pues a la empresa AVI que está aquí representada y que desde luego juntos es como tenemos que trabajar, porque si no es imposible. Y luego, claro, la Asociación Española del Estudio de Enfermedades del Hígado, porque ellos han establecido ese decálogo que es importantísimo, porque es una base fundamental para que los centros lo tengan como un aliciente. Bueno, vamos a llegar y ven un poco cómo van subiendo en esa escalera para conseguir un poco esa valoración. Que yo, que además he aprovechado a empollarme un poco todo el proyecto que habéis hecho aquí, aunque Marina me ha hecho un repaso así rápido y digo, lo he entendido todo muy bien. Pero sí que es verdad que este decálogo nos ayuda a que los centros se pongan un poco cuál es su escala, cómo tienen que ir llegando poco a poco, y ese es un esfuerzo que lo hicisteis una vez y que yo creo que los centros como hoy Sierra Llana os agradecen mucho, porque os han permitido poder seguir de esa forma ordenada, conseguir cada uno de los hitos que marcan ese decálogo. A mí eso me parece una tarea muy importante. Por lo tanto, Maite, también gracias, que tú estás representando hoy aquí a la asociación. Yo creo que es importante. Y luego, ¿qué destacaría yo? Porque yo creo que este proyecto se reconoce como excelente, porque se puede aprobar con 5 o se puede conseguir un logro con excelencia, y este ha sido con excelencia para eliminar la hepatitis C. Pues yo creo que, porque lo habéis asumido todos como un proyecto conjunto, un proyecto de todos. Entonces sí que es verdad que las coordinadoras, estoy segura y convencida que le habéis tenido que echar mucho esfuerzo personal y mucho convencimiento y muchas horas de ver cómo lo hacemos, pero habéis sabido convencerles a todos, porque aquí efectivamente pues estaba admisión con Pajares, estaba farmacia, estaba medicina interna con infecciosas, estaba anestesia, estaba ginecología, estaba psiquiatría, estaban todos ellos, estaba informática también, o sea, el laboratorio con microbiología, estabais todos. Entonces, ese proyecto robustece mucho el que el hospital en conjunto ha conseguido el logro. Y esos logros compartidos son muy importantes. Aunque estéis los de digestivo al frente, como es normal, pero es un logro de todos. A mí eso me parece fundamental. Me parece muy importante que habéis trabajado con atención primaria. Habéis trabajado con gente como AMAR, que les conocemos mucho en salud pública porque trabajamos también mucho con ellos, con Cruz Roja, con Reto, de que vosotros habéis ido a llegar a todos esos puntos para ver si lograbais la mayor parte de pacientes poder llegar y conseguir bueno, pues mejorarles eso, la calidad de vida, que es nuestro objetivo. Una llamada especial, por ejemplo, a la urgencia, que es verdad que lo de la urgencia habéis empezado de forma cauta, que ese es otro mérito que yo creo que tenéis. Habéis empezado de forma progresiva, habéis empezado poco a poco. Esto no se puede llegar y decir, ala, todo para todos, porque es como muy difícil y es imposible hacerlo así de bien. Pero sí que habéis empezado poco a poco. Entonces, habéis intentado con la urgencia de Tres Mares, que es una cosa más reducida, pero ahora ya tenéis el foco pensando en la urgencia de aquí, de Sierra Llana. Y habéis hecho con los preos, pero ya tenéis pensado en los ingresos. Entonces, quiero decir que vuestro trabajo ha estado muy, muy, muy bien organizado, aparte de lo que te digo, el impulso personal, que yo creo que le habéis puesto,
Y de verdad que también por parte de Salud Pública, pues agradeceros que hayáis iniciado este camino, que yo creo que es muy importante para la comunidad. Y yo espero que, bueno, pues que poco a poco podamos abordar este objetivo, que es el de la eliminación de la hepatitis C. Muchísimas gracias, estamos al final. Esto siempre se pide que sea corto. Yo ya termino y ahora ya pues entregáis el premio y el galardón, que era el motivo fundamental de reunirnos hoy. Muchas gracias. Sí, entre las tres.